Europa se encuentra en el corazón del mundo. Es el centro de una gran cultura. Europa ha producido algunas de las mejores músicas del mundo, la mejor literatura y el arte exquisito. Hace 500 años fue desde Europa que los navegantes se aventuraron a explorar tierras lejanas y dar la vuelta al mundo por primera vez. Europa dio a luz a la era de la exploración que cambió el mundo. Trágicamente, Europa también alberga guerras devastadoras que han matado a millones. Las dos guerras mundiales del siglo XX se originaron en Europa. Desde 1945, Europa ha trabajado para construir la paz a través de una creciente unión de estados llamados Unión Europea. Sin embargo, en los últimos años el terrorismo sacudió a Europa hasta su fundación, amenazando con cambiar su futuro. Únase a nosotros en esta edición de Beyond Today, aquí en Europa, mientras examinamos por qué Europa es importante. La Berlin Hauptbahnhof, o estación de tren, es un símbolo de transporte moderno. Desde aquí puedes viajar por todo el continente. Además de un viaje de vacaciones en el que puedo visitar lugares como Londres, París o Roma. ¿Por qué debería interesarse en Europa? ¿De qué manera los eventos y la historia que sale de esta región impactan su vida? ¿Por qué deberías tratar de comprender y vigilar? ¿Por qué debería importarle lo que sucede en Europa? Retrocedamos un poco más de 100 años atrás. Imagina que estás aquí en Berlín. Puedes escuchar la conmovedora música de Beethoven, Mozart. Puedes leer buena literatura de cualquiera de docenas de autores europeos. Todos los días trae noticias de un asombroso avance tecnológico. Puedes comprar ropa de Asia, comida de África y si tienes el dinero, viajas prácticamente a cualquier parte del mundo que desees. Estás viviendo en un mundo global, próspero y rico. Eres un europeo, no hay ninguna razón para pensar que el orden mundial no continuará indefinidamente. Tu futuro parece brillante y esperanzador. El mundo está en paz. Pero de la noche a la mañana este mundo se rompe. La guerra explota y el mundo está en llamas. Dentro de 35 años, al final de las dos guerras mundiales, 100 millones de personas estarían muertas por la guerra, el hambre, el genocidio y el mal humano puro desatado. Y esta ciudad, Berlín, se reduciría a personas hambrientas, frías y sin esperanza. Y te preguntas cómo y por qué fue esto. ¿Qué significa todo esto? ¿Para qué fue todo? Si hubiera estado vivo entonces, le gustaría saber la respuesta a esas preguntas. Tendría que recurrir a una fuente que le dé respuestas reales basadas en la verdad. No más filosofía humana, religión fallida o ideas políticas utópicas, ya que todas han fallado. ¿Hacia dónde entonces le gustaría girar? ¿Por qué deberías estar interesado en Europa? ¿Y por qué Europa importa? Mi padre vino de una granja en Missouri a las playas de Normandía en junio de 1944 para ayudar a liberar Europa. Por la gracia de Dios, él sobrevivió, regresó a casa y yo nací. Tengo un gran interés en la historia de Europa y en los próximos años también lo harás. Lo que suceda en Europa le importa al mundo. Durante más de 10 años, Beyond Today se ha centrado en Europa y Oriente Medio desde la perspectiva de la profecía bíblica. Aunque rara vez se le da una consideración seria, lo que Dios ve en Europa es lo que realmente cuenta. Su visión política y geográfica es mucho más aguda que la nuestra. Entiende y ve tendencias y sucesos como ningún ser humano o nación. Y nuestro Creador ha revelado sus pensamientos a través de la Biblia. Beyond Today
no se basa en la visión humana para discernir las lecciones de la historia o entender el mundo de hoy. Confiamos en la Biblia como la palabra de instrucción de Dios a la humanidad. Aquí, en el Museo de Pérgamo de Berlín, tenemos piezas de la historia bíblica que nos ayudan a visualizar una de las escenas más dramáticas de la profecía. Aquí hay una prueba de que las palabras de la Biblia son verdaderas. Cientos de años antes de Cristo, el profeta Daniel predijo sucesos futuros en Europa y Medio Oriente. La profecía de Daniel describe una imagen soñada por un rey babilónico llamado Nabucodonosor. El sueño es una imagen de un hombre con una cabeza de oro, pechos de plata, vientres y muslos de bronce y piernas y pie de hierro y hierro mezclado con arcilla. Es una imagen fantástica. La interpretación de Daniel de este sueño describe 4 grandes reinos que comienzan con aquel en el que vivió, Babilonia. Es una visión de la historia mundial desde ese día hasta el mundo moderno, nuestro tiempo y en el futuro inmediato. Es la plantilla para entender lo que realmente importa en el mundo de hoy. Daniel le dice al rey Nabucodonosor que su reinado en Babilonia es la cabeza de oro. Babilonia, la ciudad legendaria, el reino del mundo antiguo. Babilonia, el nombre en que la Biblia lo representa como todo lo que se opone al gobierno justo de Dios. ¿Qué fue Babilonia? Era una gran ciudad construida sobre el río Tigris en la antigua Mesopotamia. La Biblia muestra su origen como la ciudad de Babel, donde los hombres se unieron para construir una torre hasta los cielos. Vengan, dijeron, construyamos una ciudad y una torre cuya cima esté en los cielos. Hagamos un nombre para nosotros mismos, no sea que seamos esparcidos por toda la tierra. Dios concluyó: de hecho, la gente es una y todos tienen un solo lenguaje, y esto es lo que comienzan a hacer. Ahora nada de lo que proponen hacer les será retenido. Dios bajó y confundió su lenguaje. Los hombres estaban dispersos sobre la faz de la tierra. Por un tiempo, la construcción de la gran ciudad cesó, pero la historia no terminó. Sus ambiciones de construir una sociedad que compita con Dios fueron temporalmente retrocedidas. Lo que comenzó en Babel fue el sistema humano de Satanás para contrarrestar el plan y el propósito de Dios, para construir una humanidad común, aparte del conocimiento de Dios. Es el esfuerzo de crear un reino de un Dios diferente en esta tierra. Aquí, en el Museo de Pérgamo, se encuentran restos de la antigua ciudad de Babilonia. Lo que ve son paneles reales tomados de la sala del trono de Nabucodonosor, el mismo Nabucodonosor que sirvió Daniel. Imagínese, cuando Daniel interpretó el sueño del rey, se paró al lado de estos mismos paneles, lo que deben haber escuchado. Ante estos paneles, Daniel le dice a Nabucodonosor que él es el jefe de oro. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado un reino, poder, fuerza y gloria, donde habitan los hijos de los hombres, o las bestias del campo y las aves del cielo. Él los ha entregado en tu mano, y Él te ha hecho gobernante sobre todos ellos. Tú eres esta cabeza de oro. Él le dice que otros reinos vendrán después de él. La parte más reveladora de la imagen son los 10 dedos de los pies hechos de una mezcla de hierro y arcilla. Los dedos de los pies representan una mezcla inestable de personas y naciones. Las características de la imagen nos mueven desde el tiempo de Babilonia hasta el momento en que un corte de piedra sin manos golpea la imagen en sus pies, destruyéndola y luego llena toda la tierra. Lo que Daniel ve es la historia mundial desde su época hasta el momento crítico en el que el reino de Dios viene a la tierra en la venida de Cristo. Daniel vive en el momento de la cabeza de oro. Cuando Cristo regrese, Babilonia seguirá siendo un factor en los eventos mundiales y Europa será un factor en esa historia. No hay otra región de la historia que pueda adaptarse a la que la profecía bíblica describe. Los 10 dedos de los pies de esta imagen se corresponden con otro grupo de 10 gobernantes,
una unión de superpotencias que aparece en la gran profecía final del libro de Apocalipsis. Esto es lo que dice: y los 10 cuernos que viste son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero recibe el poder como reyes una hora con la bestia. Estos tienen una mente y le darán su poder y fuerza a la bestia. Estos pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Estos 10 reyes aparecen en el contexto de un gran sistema del tiempo del fin llamado un misterio, Babilonia la Grande. Babilonia aquí se muestra como una mujer adornada sosteniendo una copa de oro llena de abominaciones y la suciedad. Se dice de esta mujer que ella está borracha con la sangre de los santos y con la sangre de los mártires de Jesús. Se le describe como la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Esta descripción se ajusta a un gran sistema religioso. Durante mucho tiempo se identificó con la iglesia centrada en Roma, la Iglesia Católica Romana. La mujer es llevada por una gran bestia escarlata que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Esta bestia representa los sistemas políticos identificados por primera vez en la imagen del sueño de Nabucodonosor, que comienza con Babilonia. Lo que comenzó allí fluyó a Persia, Grecia y luego a Roma. Lo que comenzó en Roma, luego emigró a reinos sucesivos en Europa. La revelación de Juan es de este gran sistema político y religioso en el momento del fin de la era, nuestros días hoy. Y su significado es importante para usted. Estas fantásticas escrituras de Apocalipsis, una bestia con una mujer a lomos de ella, han sido aplicadas a la Unión Europea en desarrollo. Esta mujer, llamada Babilonia la Grande, se muestra montando esta enorme figura de bestia sobre una sucesión de épocas. El simbolismo bíblico aquí es de una unión iglesia-estado, la mujer representando a una entidad religiosa y la bestia como una gran potencia geopolítica. Lo que vemos aquí descrito es un poder que aún debe surgir en su forma final en el escenario mundial. Un poder que ejerce una gran influencia política y religiosa sobre las personas en todas las naciones y grupos étnicos. Entonces, ¿por qué miramos a Europa y hacemos esta conexión con Babilonia? La respuesta se encuentra al comprender algo sobre Babilonia. Esta es la antigua puerta de Itzar, una de las puertas principales hacia la ciudad antigua. Fue excavada en el siglo XIX y traída aquí a Berlín. Esta puerta estaba en el lado norte de la ciudad y era una de las principales entradas a Babilonia. Una inscripción encontrada cerca de la puerta dice que fue construida por Nabucodonosor, el rey de Babilonia, y dedicada a la diosa Itzar. Podemos ver las imágenes de dragones y toros en la fachada. Se acercaría a la puerta a lo largo de un amplio bulevar llamado Camino Procesional, que se reconstruye en parte aquí en el Museo de Pérgamo. Puedes ver los leones colocados en las paredes a lo largo del camino. Esta calle y esta puerta era la escena cada año de un gran festival. Aquí estaban los desfiles y las multitudes reunidas para ver el esplendor y la gloria de Babilonia. Todas estas escenas estaban destinadas a asombrar a todos los que entraron a la ciudad. Nabucodonosor quería que todos le tuvieran miedo del poder de Babilonia. El poder de Nabucodonosor estaba en la antigua ciudad de Babilonia. Al mirar el futuro de Babilonia hoy, aquí en Europa, en la sede de la Comisión Europea en Bruselas, llegamos a entender algo un poco diferente para agregar a la historia. Europa hoy no es lo que Europa será mañana. El grupo de naciones más grandes del mundo hoy atraviesa una crisis de identidad. Gran Bretaña está saliendo de la Unión Europea. Es la primera nación en hacerlo.
y hay una crisis financiera continua con las naciones más pobres gastando mucho más allá de sus posibilidades y teniendo que ser rescatados por los estados más ricos como Alemania. Rusia en el este empuja al margen con propaganda junto con ataques a Ucrania, y una Europa debilitada en lugar de una fuerte está en los mejores intereses de Rusia. Millones de inmigrantes de los estados fallidos de África y Medio Oriente han puesto a prueba el tejido social de la región, pero la mayor amenaza para la estabilidad en Europa es la amenaza terrorista de los musulmanes radicales inspirados por ISIS y otras ideas terroristas. Francia, Inglaterra, Alemania y Bruselas han sido atacados, y se pueden esperar más ataques hasta el día en que Europa se despierte y se dé cuenta de que su supervivencia pende de un hilo y tome represalias. Europa, como una nación de naciones y un poder en el centro de los asuntos mundiales, no desaparecerá. Puede transformarse a sí mismo, pero no desaparecerá. Europa ha estado en paz por más de 70 años y la Unión Económica actual recibe créditos por lograr esta hazaña. Pero la historia y la profecía bíblica muestran que esto no es lo normal. Es una desafortunada verdad. Retrocedamos hace más de 500 años a la gran era de la exploración europea. Barcos de Portugal, España, de los Países Bajos, Gran Bretaña, Francia y otros se aventuraron fuera de este continente a todas las tierras del mundo. El mundo fue transformado por ese evento, donde existían diferentes naciones y personas con muchos idiomas y religiones conflictivas. Ahora entraron en contacto con una idea llamada Europa. Europa estaba unida en religión y un deseo de adquirir conocimiento y sobre todo de obtener riqueza. A medida que Europa se extendió por todo el mundo, creó lazos entre personas y naciones basados en el comercio, la cultura y la religión. Esto fue lo que sucedió en la Babel bíblica, cuando los hombres decían: hagamos un nombre para nosotros mismos, no sea que seamos esparcidos sobre la faz de la tierra. Pero esto tuvo un alto costo en vidas humanas. Durante este periodo de 500 años, a medida que Europa colonizaba el mundo, comenzó una corriente continua de dinero y mercancías que regresaban a Europa. La riqueza del mundo se extrajo de las naciones y enriqueció a Europa. Mientras recorres la capital de Europa, ves los palacios, los grandes edificios y todos los símbolos que una vez fueron imperios que controlaban a otras personas de naciones lejanas. Esto es lo que Nabucodonosor se jactó de lo que él había construido. ¿No es esta la gran Babilonia, que yo he edificado para una morada real con mi gran poder y para el honor de mi majestad? Babilonia, en su apogeo, durante el tiempo del profeta Daniel, fue una ciudad impresionante de belleza, poder y riqueza. Mirar la reconstrucción parcial que vimos en la puerta de Itzar fue ver lo que Daniel vio. La antigua Babilonia se fue, pero una Babilonia moderna se levantará en los próximos años. Apocalipsis nos dice que la venida de Babilonia es un sistema político religioso único, que es una morada de demonios, y todo espíritu inmundo y pájaro inmundo y aborrecido. Babilonia es la extensión física del reino demoníaco de Satanás. Es el reino de Satanás en la tierra, mostrando todos los aspectos de su desafiante forma de vida. Nos dicen que todas las naciones del mundo se han embriagado por su riqueza, su glamour, su política y su cultura. Su estilo de vida se describe como el de una mujer inmoral, que intercambia indiscriminadamente favores sexuales por el poder, las riquezas y las relaciones. Es un sistema que se ha vuelto excesivamente rico y lujoso, absorbiendo las riquezas de otras naciones. Babilonia la Grande es una cultura completa y un sistema basado en la religión, la política y la economía que canaliza la riqueza del mundo a manos de unos pocos, y cuando falla,
Los que más se benefician llorarán al ver desaparecer su vasta riqueza. La lectura de Apocalipsis 18 con una perspectiva moderna abre nuestro entendimiento. Está describiendo nuestro mundo global moderno. Lo que se describe como Babilonia es una red altamente sofisticada de gobiernos que permite el comercio entre naciones en los mares, en el aire y en la tierra. Babilonia es una vasta red financiera de bancos y casas financieras que controlan el flujo de dinero y determina quién puede comprar y vender en el mercado global. La Babilonia del futuro es también un sistema espiritual y religioso que engaña a las naciones con hechizos. La religión y Babilonia están intrincadamente entrelazadas, creando una apariencia engañosa de buenas obras, apareciendo como un gran poder benevolente. Pero Dios muestra que ha sido responsable de la muerte violenta de los verdaderos adoradores de Jesús, los santos, dice. En ella se halló la sangre de los profetas y de los santos, y de todos los que fueron muertos en la tierra. Ahora piensa en esto. Eres un estudiante de la Biblia. Crees que sabes todo sobre Babilonia y la religión falsa. Pero cuidado, esta Babilonia será ingeniosamente engañosa e incluso las personas religiosas temerosas de Dios pueden ser sorprendidos por la apariencia final. No estés tan seguro de que sabes todo lo que hay que saber. Babilonia es un sistema que debemos entender si queremos escapar del juicio que Dios traerá sobre él. El costo más alto de la idea de Europa fue en vidas humanas. A medida que crecían los imperios, a medida que las personas eran explotadas, mientras se libraban las guerras de conquista, se estima que más de 100 millones de personas murieron a causa de la guerra, el hambre, la inanición y otras causas. Piensa en ese número, 100 millones de personas murieron por la idea de Europa, para que Europa crezca, se enriquezca y le diga al mundo: miren a Europa. Miren nuestra cultura, nuestros valores, nuestras ideas. Sean como nosotros, sean una persona, síganos. Europa, la idea, es Babilonia de antaño y Babilonia del futuro. Es por eso que debemos leer la palabra de Dios dirigida a Babilonia para este entendimiento. El juicio de Dios sobre Babilonia enumera su vasta riqueza económica en una lista comercial muy reveladora en Apocalipsis 18. El gigante mundial vendrá a comerciar en oro y plata, productos preciosos, lo mejor de la comida y el vino. Esta lista se lee como las bolsas de valores y los pisos de negociación del mundo. Pero el último renglón en la lista de bienes de Babilonia es el más trágico. Dice que comercia en los cuerpos y las almas de los hombres. Aquí en las Escrituras, Dios da el juicio sobre Babilonia la Grande. Un poder económico global final comercia en los cuerpos y las almas de los hombres. Si vamos a mirar a la historia para discernir dónde podemos encontrar la sede de este poder venidero, no necesitamos buscar más allá de la historia de Europa. Europa buscó crear una humanidad común, una unión estrecha de hombres e ideas a través de la religión, la economía y el poder. La historia europea nos dirá lo que necesitamos saber para comprender estas escrituras en Apocalipsis. Europa importa porque es aquí donde se asentó la raíz que comenzó en la antigua Babilonia. En Europa, la sangre vital de la religión falsa concebida en Babilonia llegó a existir en el mundo moderno. En Europa, el impulso por el control sobre todas las partes de la civilización primero manifestó en Babel. Europa es importante porque será el lugar donde florecerá el final de Babilonia en el mundo con la promesa del orden y la paz para todas las naciones. Europa será la madre para atraer la reunión de las personas a su seno, ofreciendo seguridad y prosperidad en un momento en que parece que todo se puede perder. Europa observe la aparición de nuevas crisis y cree las condiciones adecuadas para que un grupo de naciones centrales ceda el control político y operacional a un poder que puede enderezar el barco. Vendrá y cuando lo haga, remodelará Europa y posiblemente la escena mundial.
Donde quiera que vaya en Europa, verá señales del pasado religioso y del presente religioso. Esta es la famosa iglesia del castillo de Wittenberg. Martín Lutero y la Reforma Protestante lo han convertido en un hito. Me doy cuenta de que se hace mucho acerca de la naturaleza posreligiosa de Europa en la actualidad. Es cierto que el secularismo tiene una influencia dominante en la cultura europea, pero la religión en Europa no está muerta, ni mucho menos. Históricamente, la única región del mundo que se ajusta a la descripción del poder predicho en Apocalipsis 17 es Europa. Ninguna otra región en la historia, una combinación de poder político, económico y religioso que afecta a gran parte del mundo. Ninguna otra región de hoy puede acercarse a proporcionar los elementos de esta profecía. Ninguna. Hace unos años me encontraba en la Catedral de San Esteban, en el centro de la ciudad de Viena. Era un viernes a primera hora de la tarde, ya que la gente dejaba el trabajo y se apresuraba a pasar el fin de semana. Vi cómo la gran catedral se llenaba de personas que iban y venían para confesarse y oraciones rápidas. Jóvenes y viejos me acompañaron dentro de la iglesia y pensé: este lugar está lleno de actividad. Me recuerda la inscripción en la cruz frente al Palacio de los Habsburgo que dice Christus Hoffnung Europas, que traducido significa Cristo es la esperanza de Europa. En algún momento surgirá una crisis por lo cual se ofrecerá a la religión como la única solución para la estabilidad del orden mundial. Esto es lo que vemos en Apocalipsis 17, una crisis tan grande que un grupo central de líderes cederá la autoridad a un poder central. Este poder surgirá de manera muy diferente a cualquier otro. Sin embargo, estará firmemente enraizado en la tradición antigua y medieval, imbuido del poder de la religión popular. Ofrecerá lo que parece ser la única esperanza viable de supervivencia y prosperidad humana. ¿Por qué debería ser importante lo que sucede en Europa? ¿Por qué Europa importa? Porque Europa estará en el centro de los futuros eventos mundiales. Hemos visto Berlín, la capital de una nación alemana dominante. Hemos visto una parte de la gloria de la antigua Babilonia. Y hemos visto que los europeos están trabajando para crear un poder estatal diferente a cualquier otro que el mundo haya visto. Y a donde sea que vayas en Europa, las raíces religiosas del pasado son evidentes, como la iglesia detrás de mí. Estamos viendo el cambio del mundo y los comienzos de una nueva alineación en el poder y la influencia. Aparecerá una nueva Babilonia. Ahora es el momento de entender las palabras de esta profecía y prestar atención a las advertencias de Dios que se encuentran en Apocalipsis. Y oí otra voz del cielo que decía: «Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados y que no recibas sus plagas». Prestemos atención a estas palabras y oremos fervientemente. Venga a nosotros tu reino. Para Beyond Today, soy Derrick McNeely. Gracias por su atención. Hola, soy Steve Myers. Soy el pastor aquí en la Iglesia de Dios Unida, en la congregación de Cincinnati. Me gustaría darle la bienvenida. Si usted viene y se une a nosotros en este gran viaje espiritual, tenemos cientos de congregaciones alrededor de los Estados Unidos y en todo el mundo. Haga clic en la pestaña Congregaciones para encontrar una iglesia cerca de usted. Estamos comprometidos con el crecimiento en nuestra relación con Dios el Padre y Jesucristo, así como tener comunión unos con otros. Si usted está buscando un hogar que fomenta la vida, lo que la palabra de Dios realmente enseña, somos una familia de creyentes en la Biblia, comprometidos en seguir a Jesucristo en todo lo que hacemos. Hemos encontrado que el camino de Dios es la mejor manera de vivir. Y estamos aquí para ayudarle. Nos gustaría tenerlo de visita y que adore con nosotros. Estamos deseando conocerle pronto. Venga y únase a nosotros.
For the free literature offered on today's program, go online to beyondtoday.tv. Please join us again next week on Beyond Today.